Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a Especiales TV Perú. Los saluda Alex Vigo y el día de hoy vamos a presentar 3 reportajes que abordan distintos temas que influyen de gran manera en el desarrollo de nuestro país. Vamos con el primero de ellos. A un mes del inicio de las clases escolares, un equipo de Especiales TV Perú realiza un profundo análisis de la situación del sistema educativo. Las brechas de infraestructura en el Perú siguen siendo un desafío para las autoridades. En esta edición les contaremos cómo el Estado se está preparando para afrontar el reto para este nuevo año escolar. Veamos. Hay 1.041 colegios en riesgo inminente de colapso. Estos colegios están siendo intervenidos y van a estar listos para el 13 de marzo. Con la situación que estamos viviendo de conflicto social, también habría que generar una especie de corredor educativo, ¿no? Para que los profesores y los estudiantes puedan asistir a clases tranquilamente. Pero el aprendizaje está atrasado, casi 2 años por la educación remota, pero también está afectado lo que llamamos el aprendizaje socioemocional. Entendamos bullying por no solo el golpe, es violencia física, verbal, intimidación, aislamiento, el bullying cibernético. Hablamos de 2.500 denuncias que se hicieron en el 2022. ¿Qué se hizo en el colegio? ¿Qué se hizo en el hogar? ¿Cómo interviene la familia? Mucho trabajo por hacer, Rod. El 13 de marzo iniciarán las clases en todos los colegios del país. Pero, ¿cuáles son los desafíos para este 2023? En esta edición, analizamos la educación en el Perú. En Villa El Salvador se ubica la institución educativa 7072 San Martín de Porres. A poco de iniciar las clases escolares, el colegio presenta este terrible panorama. Columnas, techos, pisos y hasta el mobiliario se encuentran en mal estado. La situación es peor en el colegio César Vallejo, en el distrito de San Juan de Miraflores. Los laboratorios ubicados en el 2º piso y los servicios higiénicos no pueden ser utilizados por temor al colapso. La situación se repite en la institución educativa Santa María Reina en Villa El Salvador. Aquí se encontró las aulas a punto de colapsar, el mobiliario en mal estado, las computadoras malogradas. Las condiciones de este colegio no eran las adecuadas para recibir a los niños de educación inicial. Por ello se están colocando módulos y refaccionando toda la infraestructura para iniciar las clases este 13 de marzo. Hay 55.000 colegios a nivel nacional, de los cuales casi el 50% está afectado en mayor o menor medida. La brecha de infraestructura es al cierre de diciembre de más de 152.000 millones de soles y estamos trabajando para reducirla. O sea, es imposible pensar que eso se va a resolver en un año. El ministro de Educación, Óscar Becerra, sostiene que la brecha en cuanto a infraestructura educativa ha incrementado, pero se está trabajando para poder iniciar el año escolar sin inconvenientes. Por ejemplo, hay 75 colegios que se llaman los colegios del Bicentenario, que son colegios que se están construyendo nuevos a través de convenios internacionales. Sin embargo, los niños tienen que estudiar en algún sitio mientras el colegio se construye. Ya se empezaron las obras para instalar los colegios temporales. Entonces, con infraestructura como la que vemos acá, los alumnos van a poder asistir a las aulas mientras el nuevo colegio se construye. Y luego esas mismas instalaciones temporales pueden ser trasladadas a otros lugares y de esa manera vamos, ojalá, reduciendo esta brecha que lo único que ha hecho es incrementarse. Los que lo habíamos mejorado. Para el especialista en educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Martín Vegas, en este 2023 hay grandes desafíos. Todo colegio debe tener algún tipo de agua potable o lo que se llama agua segura y hay metodologías para hacerlo.
todo colegio debe tener pues electricidad y debemos avanzar en que tenga internet y conectividad. La reconstrucción de colegios es una tarea que no se va a solucionar en un año, va a tomar mucho tiempo, y ahí lo que vemos es que por reglas administrativas y burocráticas no se habilitan nuevas tecnologías que existen para construcción, por ejemplo, de colegios prefabricados, o hemos visto en la región Cajamarca que ellos han hecho un prototipo de colegios de madera, ¿no? Que valen el tercio de un colegio, digamos, de cemento normal, mucho más adecuado a la zona, pero no está autorizado. Entonces hay que facilitar estas alternativas. También se debe prestar atención a la situación actual del país, que podría perjudicar el aprendizaje de los estudiantes. Hay que asegurar efectivamente que funcionen los colegios, que puedan ir los profesores y los estudiantes a clases. Si siguen, digamos, estas protestas y estas manifestaciones, etcétera, pues que haya como un corredor, ¿no es cierto?, para que puedan los estudiantes y los profesores trabajar tranquilamente. Y el otro gran problema es que esta situación también repercute emocionalmente en los estudiantes. Otro tema importante en la educación es la tecnología, con la que se podría reducir la brecha de aprendizaje, pero se requiere de conectividad. En cuanto a los textos escolares, el titular de la cartera de Educación señala que se está trabajando para que el material educativo llegue a todos los colegios del país. Se está repartiendo toda la zona norte del país, ya los textos están en las UGELes y de ahí hacia los colegios es responsabilidad de los gobiernos regionales que, según sé por las reuniones que he tenido con ellos, ya están trabajando en ello. A medida en que se van desbloqueando las carreteras, Ica no había recibido nada hace una semana, ahora ya llegó todo. Arequipa, tenemos el problema de los huaicos, pero aún así están llegando los materiales. Moquegua, Tacna, Cusco, Ayacucho, e incluso Puno, que está siendo restaurado el orden. La educación intercultural bilingüe presenta otro panorama. Y estamos produciendo material en braille en lenguas originarias. Es la primera vez que se hace en la historia. El problema es que los contratos en zonas rurales son de un año. Entonces debería haber una ley para que en zonas rurales el profesor pueda permanecer al menos 3 años y también con condiciones, digamos, adecuadas para poder trabajar. Porque un cambio educativo, bueno, el estudiante un año tiene un buen profesor y al año siguiente cambia con otro, etcétera, no funciona. Entonces también tener un buen trato y permanencia de los profesores rurales, y eso implica mejorar sus bonificaciones, mejorar sistemas, por ejemplo, para que vayan 3 semanas y descansen 1 y así puedan ver a sus familias. Entonces hay muchas rutas también, pero con una prioridad clara en la docencia rural. Año tras año se vienen observando y denunciando casos de bullying en diversas escuelas del país. Pero, ¿qué se hace al respecto? Entendamos bullying por no solo el golpe, es violencia física, verbal, intimidación, aislamiento, el bullying cibernético, todo eso sucede. Y los jóvenes que están en una etapa de crecimiento y de desarrollo, donde sus estados emocionales varían, por eso es adolescencia, porque adolecen, duele esta transformación de ya no ser niño y todavía no ser adulto, son los más vulnerables también, porque no hablan. Prefieren esconder su silencio, su enojo, pero un padre que tiene una buena comunicación con su hijo y lo acompaña durante todos los procesos va a saber identificar que algo está pasando con mi hijo. Esa mirada perdida, vulnerable, molesto, sensible, duerme mucho o duerme poco o ya no come. ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? Si yo no estoy al tanto de su desarrollo y su crecimiento emocional, nadie lo va a hacer. Para hacer frente a este problema, se debe trabajar tanto con el escolar que agrede como con el estudiante que es víctima de bullying. Analizar las causas. ¿Cuál es su entorno familiar? Porque esta es una cadena de poder y de maltrato.
¿no? El padre que grita e impone, la madre que grita e impone, el hijo que recibe el impacto y hasta la mascota, la cadena. El hijo que está viviendo en un escenario donde hay violencia, donde hay sumisión y maltrato, va a canalizarla de alguna forma con el más débil. Y ahí es donde entramos a trabajar y a tallar los psicólogos, porque por favor, por ley tenemos que tener un psicólogo en el centro educativo. Y colegas, ¿cuál es nuestro trabajo como psicólogos? ¿Dónde está nuestro código de ética? ¿Pararme a ver en el recreo que los chicos jueguen? ¿Qué es lo que hace un psicólogo en un colegio, en un centro educativo? Nunca va a ser suficiente uno, ¿eh? Pero su tarea básica es observar cómo se mueven los niños en inicial, en primaria, en secundaria, hablar con los padres, con los maestros. Hay mucho por hacer. El trabajo en equipo entre la escuela y la familia es fundamental para que no existan casos de bullying. Enseñar el respeto hacia los demás. Si yo soy testigo de que el niño se está burlando del otro compañero porque dijo A o B y me hago ciego, sordo y mudo como maestro, ese molestarlo en clase, afuera ya no es te molesto verbalmente, afuera es te arrincono, te empujo, te toco, y no puede ser que nadie se dé cuenta. Tenemos auxiliares, tenemos maestros, tenemos psicólogos, todos los profesores están en movimiento en el centro educativo y nadie se da cuenta qué pasa con los niños que están siendo maltratados por otro compañero. Entonces, tanto el niño que maltrata como el maltratado son personas que necesitan acompañamiento psicológico, sí, no es que esté mal de la cabeza. Mal de la cabeza es aquel que piense que hoy ir al psicólogo es porque estoy loco. Ese es el que está mal. Hoy el psicólogo es un compañero en la etapa de crecimiento y desarrollo del ser humano. Este 13 de marzo, más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes volverán a las aulas. Y se requiere el compromiso de todos, autoridades, maestros, familia y sociedad, para lograr una educación de calidad. Un tema muy interesante y que amerita un análisis. Y para ello contamos con la grata compañía del señor Mauricio Novoa. Él es decano de la Facultad de Educación de la UPC y lo hemos invitado a usted debido también a lo que ha ocurrido en los últimos días en nuestra capital, este Congreso Internacional de Educadores que se ha desarrollado desde el 14 al 16 de febrero, donde han estado participando cerca de 60 especialistas, ponentes de distintas zonas del mundo que han estado presentes en este congreso. El tema crucial, la educación, cómo nos encontramos en la región, cuáles han sido las conclusiones principales de este Congreso Internacional. Mira, encantado de estar acá en TV Perú. Mira, yo creo que hay dos cosas importantes del Congreso Internacional de Educadores en esta versión número 23 que organiza la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y es la idea de innovación que está desde el inicio en el ADN de nuestra universidad. Y la otra idea tiene que ver con los valores permanentes de la educación, la transmisión del conocimiento y los valores. Entonces, alrededor de este eje es que nosotros todos los años congregamos a profesores y directores de todo el Perú. Hoy día, gracias a la tecnología, el acceso puede ser presencial o puede ser remoto. Y en donde tenemos en estos 60 expositores, a expositores que vienen de las universidades más prestigiosas del mundo, ya sea específicamente en temas de educación como la Universidad de Helsinki o George Mason o Pacific Oaks, como universidades que son prestigiosas en sí mismas, como la Universidad de Cambridge. Entonces, la idea es tener un espacio no solamente para que nuestros profesores y maestros y directores puedan escuchar estas charlas, sino también se hace un énfasis muy grande en los talleres interactivos. Ahora, ya para lo que ha sido el cierre, ¿a qué conclusiones se ha llegado? Incluso este evento ha contado con la participación
en cierto momento también del ministro de Educación. Sí, hemos tenido el privilegio de poder tener un diálogo con el ministro de Educación. Él dio unas palabras en el cierre del evento. Estuvo en el Congreso, conversó con los ponentes internacionales y nacionales, y la verdad que nos hemos llevado una muy grata impresión de él. Es una persona que entiende profundamente las implicancias de esa cartera que ha estado abandonada durante años, y además nos hemos encontrado con una persona sumamente moderna, con una idea moderna de lo que es la educación y sus implicancias. Así que la verdad que ha sido sumamente grato poder dialogar con él. Esta noche también está con nosotros la especialista en servicios educativos globales, Haga Agelia, de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Finlandia, con sede en Helsinki, y precisamente ella, María Ruskanen, tenemos esta comunicación virtual que nos permite conectarnos con ella hasta Finlandia. Y es muy importante porque ella ha trabajado en nuestro país y nos puede dar un paralelo de lo que es la educación en el Perú, las necesidades que tenemos y cómo poder dar ese salto al futuro y lograr el desarrollo educativo que tiene Finlandia. Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de acompañarlos. Precisamente, ¿cómo poder trabajar para reducir esa brecha, esa desigualdad que existe en el Perú? Es una pregunta compleja. Hemos visto el reportaje sumamente interesante que realmente muestra la complejidad, digamos, la multidimensionalidad que tiene este desafío. Y yo creo que si hay que resumirlo en un par de palabras, es compromiso político. Es un tema de compromiso político, se requiere muchísimo esfuerzo, muchísima inversión, no es una tarea fácil para ningún país, es un proceso que hemos nosotros vivido en Finlandia en los años 70, en una situación también que se puede considerar de desigualdad educativa en ese momento, de pobreza, de una situación posguerra complicada, de reconstrucción del país, donde estábamos hablando de un país con un ingreso medio, donde también las industrias no habían desarrollado, aún estábamos muy dependientes de materia prima, por ejemplo, de la mano de obra barata. De alguna manera se puede hacer un paralelo con la situación que están viviendo varios países latinoamericanos hoy en día. En ese momento lo único que se identificó como una ruta, como una estrategia realmente viable para salir de esa situación era apostar por la educación, apostar por el recurso humano. En ese caso éramos mucho menos, hoy en día somos 5.5 millones de habitantes, en ese momento menos, y realmente hubo esa idea importante de que cada uno de esos ciudadanos era importante, tenía algo que aportar y había que invertir en ellos. Y ahí comenzó la reforma educativa finlandesa, que se dio en más o menos 5 años, en el sentido de crear ese consenso político, que todos los partidos políticos realmente se junten y se comprometan con el proceso, que luego la implementación ha durado más o menos 20 años, hacer ese gran salto hacia el sistema educativo que tenemos hoy día. Y ese tema se ha abordado, permítame usted, señor Noboa, en este Congreso Internacional, lograr un compromiso político para que se prioricen estas políticas públicas para el desarrollo de la educación? Mira, yo creo que lo que es central y lo que tenemos que entender como país es que debemos, como país en su conjunto, replantear la forma como se hace el gasto público en el Perú. Lo que queda claro de los últimos 10 o 20 años, y en donde la educación ha sido uno de los sectores más impactados por esto, es que no podemos seguir teniendo los mismos parámetros, la misma injerencia política, la misma percepción de cómo se debe ejecutar el gasto público que hemos tenido hasta hoy. Y mientras eso no se replantee, si vamos a seguir haciendo las cosas como siempre hemos tenido, los resultados van a ser los mismos. Como país nosotros estamos en una inmensa paradoja en donde el problema no es la falta de fondos,
no son las arcas fiscales. Este es un país que tiene dinero, pero es un dinero que todos los años se devuelve. Son miles de millones de dólares que sobre todo gobiernos regionales y locales devuelven al fisco porque no lo saben ejecutar. Y esto se puede apreciar, por ejemplo, en estas zonas que reciben el canon minero, ¿no? Así es. Que tienen los recursos, pero no se ejecutan los proyectos, los Exacto. planes. Entonces ahí tenemos que replantear no solamente nuestra noción de lo que significa corrupción y homologarla a países que sí funcionan. Tenemos que despolitizar áreas de ejecución pública para que los funcionarios que toman las decisiones estén adecuadamente protegidos. Tenemos que replantear nuestra relación con las empresas privadas para viabilizar que estas personas, que estas entidades que quieran ayudar puedan invertir de una manera viable en las zonas más pobres del Perú, en donde no llega el Estado, y tenemos que replantear nuestros mecanismos de control. La forma como se ha planteado esto ha sido demasiado simple, demasiado enfocada en encontrar errores en los procesos y no enfocada en cómo viabilizar la inversión. Un gobernador regional, un alcalde que devuelve dinero, en este momento es alguien premiado. No es alguien que está censurado. No se entiende que devolver el dinero es hacer mal su trabajo. Y mientras nosotros mantengamos este concepto y terminemos penalizando a los funcionarios que quieren hacer cosas y que quieran tomar decisiones, la situación va a seguir como está. Ahí tiene que haber un nuevo acuerdo en el Perú sobre cómo se ejecuta esto, porque, como ha señalado María, el principal costo que hemos tenido con esto es que sectores centrales como la educación se han visto afectados. Y precisamente hemos podido apreciar en el reportaje de nuestro compañero Ronnie Mellán, que un colegio en Villa El Salvador, estando en la capital, no tiene acceso a Internet, no tiene conectividad. Por ejemplo, en el caso de Finlandia, ¿cómo se logró ese desarrollo educativo? En un periodo de casi 20 años, nos ha señalado, y cómo pudo adecuarse rápidamente a lo que es el uso de las tecnologías, el Internet, ¿no? Y esto se ha podido ver en la pandemia. Si nos podría explicar eso desde Finlandia. Por supuesto, y lo importante comprender en este contexto es que hubo un gran desarrollo ya antes del Internet. Entonces, ese gran salto se debió a otros factores. Por ejemplo, el hecho de revalorizar la carrera docente. Yo partiría por ahí, un tema sumamente importante y algo en lo que está aportando mucho la UPC y la Facultad de Educación. O sea, hacer la carrera docente atractiva para los jóvenes, realmente que atraiga ese perfil idóneo, porque no cualquiera puede ser docente. De hecho, en Finlandia, entre el 5 y 10% de los postulantes logra entrar a la Facultad de Educación, porque ser educador en Finlandia es, digamos, igual de apreciado que ser médico, ser abogado. Se considera realmente que es un rol importantísimo formando a los futuros ciudadanos del país. Entonces, yo creo que todavía falta bastante para llegar a este tipo de valorización, a pesar del gran trabajo que están haciendo varias universidades como la UPC al respecto. El otro tema importante también es el tema de la descentralización. Yo creo que en el reportaje vimos ejemplos de cómo hay soluciones locales, por ejemplo, construir en madera, que Finlandia, siendo un país maderero desde siempre, tiene muy buena tecnología, y justo conocemos este concepto de construir bien, de forma modular y de forma económica, una buena calidad de construcción usando madera. Y da pena que por temas justo que indicaron burocráticos, administrativos, este tema de solamente estar permitido el uso de ciertos materiales impida
este tipo de innovación, porque es innovación también en materia de infraestructura que están buscando hacer algunas regiones y no se les deja, digamos, innovar en ese sentido. Entonces, descentralización, revalorización de la carrera docente fueron dos pasos importantísimos que se tomaron, digamos, entre los años 70 y 90 en Finlandia. Y luego empezó lo que es esta revolución digital. Tuvimos el crecimiento de la empresa Nokia en Finlandia y empezó a ingresar a los colegios también el tema de la digitalización, del uso de medios digitales y por supuesto que eso tiene que ir de la mano también con una adecuada educación mediática. Yo creo que eso ha sido el enfoque también que ha tenido Finlandia muy importante en las últimas décadas y hoy en día somos el número 1 también en la alfabetización mediática. Entonces, cuando digamos, incorporamos una nueva tecnología, eso tiene que ir de la mano también con una adecuada alfabetización y que tanto el docente como el estudiante, toda la comunidad y los padres de familia entiendan también los riesgos y los beneficios que tiene el uso de este tipo de tecnología. Muy importante. Importante ir de la mano con los avances tecnológicos e implementarlos en la metodología de la enseñanza. Precisamente ese es un tema que seguramente también se ha abordado en este congreso, ¿no? Hemos hablado de la necesidad de revalorizar la carrera del docente, también las necesidades de infraestructura, conectividad y cómo estamos en metodología de la enseñanza. Se puede apreciar haciendo un recorrido en zonas lejanas, en provincias, que muchos docentes no se capacitan constantemente y brindan los mismos conocimientos que quizás lo vienen haciendo desde hace 20 años atrás. ¿Esto se ha tocado en el Congreso? Sí, mira, yo creo que hay varios temas ahí, ¿no? Yo creo que en el caso peruano, un punto que se ha tocado que es muy importante, que es la revalorización del maestro, y yo lo extendería a revalorizar los actores que están involucrados en la mejora educativa, que son, en el caso peruano, los maestros, los funcionarios públicos en todo nivel, no solamente del Ministerio de Educación, sino en las municipalidades y en los gobiernos regionales, y también el rol del sector privado que hay en la educación. Entonces tiene que haber una revalorización integral, porque junto con la revalorización del maestro y la revalorización del funcionario público, hay muchas iniciativas que han venido del sector privado que tienen que integrarse a este esfuerzo. Ninguna gran obra se hace digamos, aisladamente. Todas las grandes obras generalmente son anónimas porque son pequeños esfuerzos de actores diferentes que a lo largo del tiempo y en el trabajo sostenido han logrado construir cosas que literalmente han trascendido a quienes las construyeron. Entonces, y en ese sentido creo que también hay un enfoque, tiene que haber un enfoque sobre lo que se transmite, porque finalmente educar es transmitir conocimientos permanentes, no transmitir, digamos, ideologías de moda, temas de moda, sino lo que trasciende a uno mismo, y también replantear qué cosas es lo que se ha hecho bien y qué cosas es lo que se ha hecho mal en la educación virtual. Sus comentarios finales, por favor, María Ruskanen, desde Finlandia, en torno a la necesidad de estar en permanente capacitación, ¿no? Una adecuada metodología de la enseñanza. Por supuesto, yo creo que todo parte de la formación inicial del docente. Si el docente se le forma como investigador, como aprendiz para la vida, ellos van a buscar esa, digamos, capacitación o formación continua, van a disfrutar de la investigación, de ponerse al día en cuanto a todo lo último que ha salido en su campo. Y eso es, digamos, el perfil que tenemos en Finlandia y que espero que sea el perfil que cada vez más se vea también en Latinoamérica. Por otro lado, el poder trabajar en equipo, o sea, encontrar también soporte en los colegas y que haya, digamos,
pares que puedan trabajar, por ejemplo, un profesor con más experiencia y un profesor recién graduado, que puedan hacer equipos de trabajo y, digamos, el otro poderse actualizar y el otro poder recibir ese conocimiento, esa experiencia, ese soporte, también es muy importante, trabajar en equipo dentro de los colegios. Muchísimas gracias entonces por su aporte desde Finlandia. Estuvo con nosotros María Ruskanen. Ella es especialista en servicios educativos globales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Haaga-Helia, ubicada en Finlandia, y que también tiene experiencia por haber trabajado en nuestro país. Y también agradecemos por su compañía y también por darnos a conocer todos los alcances y conclusiones finales que ha habido en este Congreso Internacional de Educadores con 60 ponentes internacionales que ha concluido hace muy poco esta semana en nuestra capital. Muchísimas gracias. Muchas gracias, encantado de estar acá. Bien, no se mueva, es momento de ir a una pausa, pero regresamos en breve con un reportaje muy revelador y muy interesante que influye temas relacionados al desarrollo de nuestro país. Regresamos en solo segundos.